Cuando hablamos de pensión de alimentos en derecho de familia, no solamente incluimos los alimentos en sentido estricto, sino que engloba este concepto todo aquello que nuestros hijos precisan día a día, como son ropa, alimento, habitación, asistencia médica, luz, gas, agua, es decir, todos los gastos que de ordinario consumen nuestros hijos. Siempre que exista una crisis familiar es indispensable que se adopten determinadas medidas que tengan por finalidad regular esa nueva situación de crisis. Efectivamente, entre ellas encontramos la fijación de una pensión de alimentos y determinación de en qué medida los progenitores van a contribuir al pago de esa pensión. Evidentemente, la misma pensión de alimentos no será igual para una que para otra familia, depende de muchos conceptos. Especialmente hay que tener en cuenta qué tipo de guardia y custodia se ha establecido. En aquellos supuestos en los que establezca una guardia y custodia exclusiva o monoparental, siempre se va a establecer a cargo del otro progenitor una pensión de alimentos. En aquellas ocasiones en que la guardia y custodia sea de carácter compartida, no siempre se establece una pensión de alimentos, pues se entiende que ya que los hijos pasan el similar tiempo con uno que con otro progenitor, cada uno de ellos va a sufragar los gastos mientras permanezcan los hijos en su compañía. Es cierto que esto no siempre es así, puesto que la ley prevé que la contribución a los alimentos debe ser proporcional tanto al caudal de quien los da, es decir, a los ingresos y rentas de los progenitores, como a las necesidades de quien los recibe. Ello implica la necesidad de analizar el caso concreto y determinar, por tanto, incluso cuando existe una custodia compartida, en qué medida van a contribuir los progenitores, pues existe mucha diferencia respecto a sus rendimientos de trabajo o respecto a sus posibilidades económicas. Efectivamente, lo justo será que se establezca a cargo del progenitor que tiene unos mayores ingresos una mayor contribución al pago de la pensión de alimentos. Por tanto, habrá que estar el caso concreto, y la existencia de una custodia compartida no supone necesariamente que no se fije una pensión de alimentos. La pensión de alimentos se va a fijar siempre respecto a los hijos menores de edad. Igualmente se fijará respecto a los hijos mayores de edad siempre que concurran determinados requisitos, en concreto que siguen residiendo en el domicilio familiar y que continúen con su formación académica. Para poder determinar qué pensión de alimentos debe fijarse, hay que hacer una lista de todos los gastos que de ordinario sufraguemos respecto a nuestros hijos. Son aquellos gastos que son previsibles y que por tanto podemos en ese momento cuantificar. Hay que hacer un cómputo anual, es decir, todos los gastos que de ordinario son previsibles que vamos a tener en el plazo de un año. Una vez que cuantificamos esa cantidad, se divide entre los 12 meses y tendremos la cantidad mensual de alimentos que nuestro hijo necesita para atender a todas sus necesidades. A la hora de determinar, por ejemplo, si la cuantía fuera 400 euros, cómo van a contribuir los progenitores, es importante determinar los ingresos de la unidad familiar, pues es imprescindible que ambos progenitores contribuyan de acuerdo a sus propios recursos económicos, es decir, no contribuirá igual un progenitor que gane unos 3.000 euros que otro que gane, por ejemplo, 1.000 euros. Una vez que tengamos los ingresos de todo el núcleo familiar y podamos determinar la proporción de los ingresos de cada uno de los progenitores, se podrá determinar en qué medida va a contribuir cada progenitor a pagar esa pensión, por ejemplo, de 400 euros. Esto se refiere a los gastos ordinarios, aquellos que podemos prever y por tanto cuantificar. Es evidente que cuando hacemos un convenio regulador no se pueden prever todas aquellas circunstancias, situaciones que van a hacer que se genere un gasto y que los progenitores deban sufragar. Esos son los denominados gastos extraordinarios, es decir, que van aparte de la pensión de alimentos. Por el mero hecho de que nuestros hijos cumplan 18 años, no se extingue la pensión de alimentos. La ley prevé que los progenitores debemos de contribuir al sostenimiento de nuestros hijos mientras estos no tengan posibilidad por sí mismos de obtener ingresos, es decir, hasta que puedan realmente trabajar. Actualmente es un hecho que a los 18 años nuestros hijos siguen aún cursando su formación y hasta los 24 o 25 años normalmente no están en disposición real de obtener ingresos y rendimientos por sí mismos. Suele ser, por tanto, la edad en la que se suele extinguir la pensión de alimentos, si bien habrá que estar al caso concreto. Porque no olvidemos que siempre deben de concurrir dos requisitos para que se mantenga la pensión de alimentos más allá de los 18 años. En primer lugar, que nos encontremos ante un hijo que resida aún en el domicilio familiar. Y en segundo lugar, que dicha formación académica se haga de manera satisfactoria, es decir, con un rendimiento mínimo.
Evidentemente, cuando se fija una pensión de alimentos no se puede prever qué ocurrirá dentro de 5, 6, 7 años, si los gastos de nuestros hijos irán a más o a menos, o si los ingresos de los progenitores irán a más o a menos. Por tanto, es plenamente posible que cuando se modifiquen las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento en el que se hizo dicho convenio regulador y se fijó una pensión de alimentos, acudamos al juzgado para que, bien de mutuo acuerdo o bien de manera contenciosa, si no hubiese acuerdo entre los progenitores, se establezca una nueva pensión de alimentos que sea proporcional a las necesidades de nuestros hijos y igualmente proporcional a los medios de las personas que los contribuyen, es decir, los progenitores. Siempre que fijemos una pensión de alimentos, fijaremos igualmente su actualización. La regla general es que las pensiones de alimentos se actualizan todos los meses de enero, sin perjuicio de que las partes libremente pueden establecer que la actualización se llevará a cabo el mes en el que se firme el convenio, por ejemplo, el mes de julio. Respecto a cómo se actualiza dicha pensión, si por ejemplo debemos hacer la actualización el 1 de enero de 2022, habrá que tener en cuenta el IPC de los 12 meses anteriores, es decir, el IPC desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021. El IPC está publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Es un porcentaje, generalmente es de carácter positivo, sin perjuicio de que a veces es negativo. Ese porcentaje se aplica a la pensión de alimentos y supone la actualización que de manera mensual se debe hacer de la pensión de alimentos, teniendo en cuenta que la actualización se debe hacer por parte del obligado al pago a la pensión de alimentos de manera automática, sin necesidad de que el progenitor que percibe dicha pensión de alimentos le requiera para que lo actualice. En aquellas ocasiones en las que el IPC sea de carácter negativo, generalmente se establece que la pensión de alimentos no se va a aminorar, sino que se mantendrá, sin perjuicio de que libremente las partes pueden establecer lo contrario. Los gastos ordinarios son aquellos gastos que se pueden prever y que por tanto hacemos frente día a día, mensualmente o anualmente. Aquellos por tanto que podemos cuantificar cuando se firma y se elabora un convenio regulador. Los gastos extraordinarios son los imprevisibles. El ejemplo clásico son los gastos sanitarios, lentillas, dentista, gastos de gafas, cualquier gasto que efectivamente no podemos prever a priori. Por ello, lo que hay que establecer es un porcentaje de contribución de los progenitores a esos gastos, sin saber, por tanto, si existirá o no gasto extraordinario anualmente. No siempre existe acuerdo entre los progenitores acerca de qué gastos extraordinarios deben satisfacerse. En muchas ocasiones, un progenitor considera que un determinado gasto extraordinario es imprescindible y que por tanto debe sufragarse, mientras que el otro considera que es absolutamente innecesario. Cuando esto concurre, es posible acudir al juzgado y a través de un determinado incidente, contándole al juez la posición de un progenitor y del otro y de las circunstancias particulares de esa familia, el juez determinará si efectivamente debe considerarse como un gasto extraordinario necesario, es decir, que ambos progenitores deben satisfacer, o por el contrario, si el progenitor que se opone a satisfacer ese gasto extraordinario por considerarlo innecesario no está obligado al pago del mismo. En el supuesto en el que no te hayan abonado la pensión de alimentos en el periodo establecido, existen distintas alternativas. Lo primero que siempre recomendamos es que te pongas en contacto con otro progenitor y que al mismo le preguntes qué ha ocurrido. En muchas ocasiones se trata de retrasos de unos días o incluso un propio error informático. En el momento en el que ya estéis seguros de que efectivamente se trata de un incumplimiento porque el progenitor no quiere pagar la pensión de alimentos, existen dos vías, la vía civil y la vía penal. En la vía civil, mediante una demanda ejecutiva, se va a requerir al progenitor que proceda al pago de la pensión de alimentos. Dicho requerimiento lo hará directamente el juzgado. En el caso de que la vía civil no sea satisfactoria o nos encontremos ante incumplimientos de carácter reiterados, sí que aconsejamos acudir a la vía penal. El Código Penal prevé que se cometerá un delito de abandono de familia en caso de que se proceda al impago de una pensión de alimentos durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos. Este hecho delictivo está castigado incluso con pena de prisión.